Hoy el tema es ¿qué hacer cuando Dios calla? O el profeta mudo. ¿Qué hacer cuando Dios calla? Cuando usted ora y parece que la oración no pasa del techo y usted se queda como engranado y no sabe qué hacer. Una de las cosas que yo hago es que yo persisto. Cuando yo siento que Dios está en silencio, ¿qué hago yo como pastor? Yo persisto. No me quedo callado, porque serían dos callados, Dios y yo. No me quedo callado. Recuerdo que, y no puedo dejar de olvidar como testimonio, que Israel, mi hijo, fue uno de los primeros que le dio el COVID hace exactamente, dos años. Cuando nadie sabía ni que se llamaba así, solo el profeta que por allá en Italia se puso a profetizar en Costalado que iba a venir un coronavirus. Pero nadie sabía, así que Israel se enferma gravemente, nos tocó trasladarlo aquí a la ciudad de Bogotá. Y en medio de eso, la gente empezó a sacar el tapabocas, las enfermeras, los médicos, pero no sabían nada qué era. Así que lo aíslan en un lugar solo para gente como él, así tan enferma, lo aíslan totalmente. Y bueno, para entrar a verlo teníamos que ponernos un tapabocas de los más fuertes que habían, pero nadie sabía que era coronavirus. Empezamos a orar, y yo sentía el cielo cerrado, impresionante, cerrado. Hubo un momento que yo vi como una puerta, y la puerta estaba cerrada. Entonces yo dije, por algún lado de esta puertica debe haber una rendija. Debe haber una rendija, Dios. Por algún lado de esta puerta. Por algún lado de esta puerta debe colarse una lucecita, algo que me dé esperanza. Y yo seguía persistiendo. Señor, por favor, sana a Israel. Sánalo, sana a mi hijo. Cuando yo veo más adelante yo veo al Señor, y Él vino y traía aceite y lo puso en el oído de mi hijo. Ungió el oído de mi hijo. Hasta el día de hoy no sé por qué, Él ungió su oído y se fue. Y Israel se sanó. Cuando los médicos no sabían ni qué era, qué lío con esos médicos. Volvió locos a los médicos. Pero gracias a Dios, todo esto por la persistencia, que a pesar de que esté cerrado el ambiente, usted persista, no se detenga. En el momento que usted se detenga, hasta ahí llegó su fe. ¿Se acuerdan de la viuda? ¿Se acuerdan de esa viuda? ¿Qué recuerdan de esa viuda? De la viuda y el juez injusto. ¿Cuál fue la clave de esta viuda? La persistencia. Hay personas que empiezan a orar y ni terminan la oración. Eso Dios no me oye. Otras tienen la costumbre, ya casi no la escucho mucho, pero sí. Eso a mí Dios no me oye. Pastor, ore por usted, que a usted sí lo oye Dios. Y hasta ahí llegan. No a todos nos escucha el Señor, amén. Yo recuerdo a mi papá, también tenía esa costumbre. Mi papá venía y me decía, Alberto, usted que tiene palanca allá delante de Dios, así me decía, ora por esto y esto. Pero esta viuda lo que hace es que persiste. Aunque que le agotó la paciencia. Hay que orar hasta que se agote otra vez.
¿Quién está ahí? No, es la viuda. Ay, esa viuda. Dígale que no. Y al rato, ¿quién está ahí? Soy la viuda. Sí. ¿Quiere usted triunfar? Sea persistente en la oración. Nunca decaiga, nunca deje de orar. ¿Qué hacer entonces cuando Dios, podemos decir, Él calla? Cada momento que lo podemos ver en la Biblia es sumamente importante. Hay momentos en la vida que gritamos a Dios como el salmista, gritamos. En el Salmo 22, 1 y 2, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí proféticamente se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. Cuando está en la cruz y se siente desamparado. Jesús mismo siente que hay un silencio, siente que Dios está en silencio y Él se siente desamparado. ¿Por qué se siente desamparado? Porque todo el pecado del mundo ha caído sobre Él en ese momento y es como si el pecado cortara la comunión con Dios. Pero Él dice, Dios mío, y habla de un Dios personal, y es que cuando usted ora, tiene que saber que Dios es ¿qué? Personal. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es específico. Una de las cosas que es importante en la oración, cuando sentimos que los cielos se cierran, cuando vemos que los cielos se cierran, una de las cosas importantes es decir, Señor, específicamente en este caso, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no me escuchas, Dios? Y aquí está el salmista diciendo, yo me siento desamparado. Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Un momento que sentimos a Dios como distante. Y luego dice, ¿por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? ¿Por qué? Que sentimos, que clamamos, el salmista lo ve, Jesús lo sintió, la iglesia lo siente, nosotros como pastor lo sentimos. Usted lo siente, que hay momentos en que uno siente el cielo distante, siente a Dios distante. Pero, repito, hay que persistir. Hay que persistir. ¿Cuál es su petición? En la lista de las peticiones que yo he hecho, que yo recuerde en mi vida, solo hay 2 que Dios no me ha contestado. Pero Él es soberano, amén, y Él sabe el porqué. Él sabe el porqué. Pero yo no he retirado las peticiones del altar. Ahí están. El tiempo pasa y las peticiones están en el altar. Quizás algún día al Señor se le ocurra mirar y sucederá el milagro de lo que estoy esperando. Amén. Pero no quite la petición del altar. Hubo varios pastores que han sido amigos constantes. Y uno me contaba que su mamá era una mujer de mucha oración, de esas de persistencia. Y un día su esposo desapareció. La última vez que lo vieron en un bar. Y ella empezó a orar por la salvación de su esposo. Señor, salva a mi esposo. Pasaron 31 años y ella persistiendo. Señor, salva a mi esposo. ¿Cuánto lleva usted orando? 31 años. A los 31 años él llegó enfermo, escuálido, esquelético, ojeroso, bueno, de todo. Pero llegó. Y llegó por las oraciones ¿de quién? De su esposa. Llegó, recibió a Cristo en su corazón, pidió perdón a sus hijos, pidió perdón a su esposa y murió en paz con la salvación. Amén. Persista, por favor. Eso es,
lo que podemos hablarle de persistencia es hermoso. Dios mío, clamo de día y ¿qué? No respondes. Silencio, un Dios en silencio. ¿Y quién está clamando? ¿Quién es? Proféticamente David, pero también tipificando a Jesús. Clamo de día y no respondes. A veces decimos, ¿será que no es la voluntad del Señor eso? Y ¡pum!, apagamos la luz y a dormir. No. Clamo de día y no respondes. Y de noche, ¿y qué? Y no hay reposo. Se metió en ayunos, se metió en clamor todo el día, se metió en vigilias y no tenía respuesta. A veces Dios nos prueba a ver qué tan seria es nuestra oración. ¿Entienden? En el caso de que usted ora y no sucede nada, entonces se despreocupa y deja, no, este es un despreocupado, este está ahí, es como por si yo le doy o no le doy, y ya. Pero cuando usted persiste todo un día, aquí dice Dios, bueno, algo quiere, pero no solamente persiste un día, sino que persiste una noche, pasa en vigilia la noche. Entonces Dios dice, bueno, y siente que Dios no lo escucha, entonces se va y se encierra en una casa y entra 3 días y 3 noches de ayuno. Y, bueno, está como en serio, ¿no? Entonces, Dios mío, clamo de día y no hay respuesta. Y de noche no hay reposo. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios se silencia? Los silencios de Dios en la historia de la humanidad han sido muchísimos. Bendito Dios que nos ha permitido en este tiempo escucharlo. Amén, lo aplauden a Él porque es lindo, nos ha permitido escucharlo. Entonces lo primero que tengo que hacer es persistir. A veces en cosas que de pronto para ustedes son sencillas, debo predicar. Y voy a pedirle a Dios que por favor me dé el tema, el mensaje para la iglesia, porque si no lo recibo de Él, ¿qué yo les voy a dar a ustedes? Imagínense eso, echarles cuentos. Y a veces voy y el cielo está cerrado. ¿Qué hago? Yo necesito que el Señor me dé el mensaje. Enseguida persisto y estoy ahí con Él. Y no lo suelto hasta que, ¿qué? Me dé el mensaje. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, ¿verdad? Que no te dejaré, sino que no me bendices. No te dejaré hasta que, ¿qué? Hasta que me bendigas. No te voy a soltar, Dios. En otras ocasiones, lo que uno hace es un círculo. Y hubo un hombre de Dios famoso que hizo un círculo, porque hacía mucho tiempo no llovía sobre la faz de la tierra. Entonces él hizo un círculo. ¿Y sabe qué hizo? Se metió dentro del círculo y dijo, Dios, no salgo de este círculo hasta que no llueva. ¿Será capaz de hacerlo usted? Yo no sé cuál es su problema, pero haga un círculo. Diga, Señor, no voy a salir de este círculo hasta que tú me respondas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. No voy a salir. Aleluya. Eso se llama círculos de oración. Círculo de oración. Usted hace un círculo y está ahí hasta que tenga la respuesta. No se mueva, no tome decisiones hasta que el cielo responda. Y métase en el círculo igual. No me salgo del círculo, Dios. Vive Jehová que no saldré de este círculo hasta que tú me escuches. En otra ocasión, no llovía en un pueblo.
No llovía. Y el pastor dijo, vamos el próximo día tal a tener una reunión de oración y vamos a clamarle a Dios para que llueva. Igual, cuando el cielo se cierra y no hay lluvia, vamos a encerrarnos, vamos a clamarle a Dios para que llueva. Y se reunió toda la gente. Cuando el pastor vio un niño que llegó y llevaba botas altas de caucho y llevaba su paraguas, iba listo porque él creía que iba a llover. Así que prepárate, alístate, porque una lluvia grande escucho de parte de Dios para usted. Amén. 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 Prepare su paraguas, prepare lo que tienes, porque Dios lo va a bendecir. El silencio de Dios es terrible. Oh Dios. El otro día vi que un pastor cayó en pecado. Y yo le dije, ¿qué es lo más terrible que se puede sentir cuando se cae en pecado? Y él me dijo, lo más terrible de esto es el silencio de Dios. Saber que Dios no escucha, saber que uno pecó y que trata de que los cielos se abran y los cielos están cerrados. Eso es bien tremendo. Pero como Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesús, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Así que el silencio de Dios es terriblemente doloroso. Cuando Ezequiel quedó mudo, ¿se acuerda que estamos con el libro de Ezequiel? No me he soltado de Ezequiel. Y aquí aparece el profeta mudo y está escrito, vino allí la mano del Señor sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté, salí al campo. He aquí que allí estaba la gloria del Señor como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate en tu casa. ¿Entra y qué? Enciérrate en tu casa. Eso lo hemos vivido ya bastante nosotros, ¿no? ¿Quiere algo más? A este profeta fue de los primeros que Dios le dijo, entra y enciérrate en tu casa. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas y con ellos te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se te pegue tu lengua, tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. ¿Por qué se silenció Dios con el pueblo? Que era también lo que Ana daba la conferencia ayer. ¿Por qué la esterilidad en el pueblo? ¿Por qué los huesos secos no viven? ¿Por qué? La estaba explicando también que Dios dio orden de que no pisara esos huesos. Muy interesante eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí en este caso es porque el pueblo es rebelde. La rebeldía, el pecado, el alejarnos de Dios, el volverle la espalda a Dios, eso hace que el cielo quede en silencio, cerrado. El pecado bloquea. El pecado bloquea. Y en este caso le dice Dios a Ezequiel, enciérrate, vas a quedar mudo, no habrá palabra para el pueblo. Si un domingo como este o un día como estos, usted llega a la iglesia y la encuentra cerrada y un letrero que dice, el pastor está mudo. ¿Usted qué hace? Se devuelve y se va para la casa. ¿Qué hace usted? Un letrero ahí grande, el profeta está
mudo. Y es más, está encerrado, tiene candados y lo amarraron. ¿Qué haría usted? Lo primero que uno tiene que hacer es, Dios, será por culpa mía que ese pobre pastor está encerrado, que le quitaron hasta la lengua a Dios. Se le pegó la lengua. Ay, allá está el pastor. No le entiendo. ¿Qué está diciendo el pastor? Allá lo veo. Pastor. ¿Qué haría si usted me ve y yo? Lo primero que tiene que entender entonces es que el pastor está mudo y que no hay palabra, que usted llegó a la iglesia y que no hay palabra. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el pueblo. Y si su corazón tiene rebeldía, para que el profeta vuelva a hablar, es sencillamente reconocer las fallas que cometemos a veces delante del Señor. Cuando Ezequiel quedó mudo fue porque su pueblo no quiso escuchar. Y si el pueblo, ustedes vienen acá y no escuchan, con qué fuerzas yo voy a preparar el mensaje para la próxima reunión? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué ganas? Eso es como ustedes, señoras, que le preparan al marido el mejor plato, con sopa y todo, rico, porque su marido viene a almorzar. Y usted llega y ¿qué? Menosprecia el plato. ¿Con qué ganas esa pobre señora queda para atenderlo la próxima vez? Yo creo que lo que alista es un palo. Usted no lo vaya a hacer, pero es un ejemplo. Así es Dios. Si usted viene a la iglesia y no escucha, ¿qué está esperando? ¿Cómo va a creer que Dios le va a seguir hablando? ¿Cómo? Cuando venga a la casa de Dios, dice la Biblia, hágase en las sillas de adelante. Y escucha, hágase adelante para escuchar. Pero esa escucha se convierte en una obediencia, no una obediencia parcial, sino una obediencia total que podamos glorificar al Señor. Amén. Usted viene a oír, pero también viene a obedecer. Amén. Aplaudimos al Señor. Hay otro silencio de Dios, hay muchísimos, hay silencios prolongados, impresionantes. Este silencio dura muchísimo. Hay silencios que duraron 70 años, hay otros que duraron 400 años. Ese silencio de Malaquías a Jesús, 400 años, es impresionante. Luego viene Jesús, lo matan en la cruz y peor silencio. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Eso fue terrible, se destruyen el templo, los judíos entran en la diáspora, se dispersan, van por las naciones, quedan perseguidos, hasta el día de hoy que han empezado a retornar, casi 2000 años sin escuchar la dirección, la voz de Dios. Impresionante, impresionante. ¿Todo por qué? Por la rebeldía. Que Dios nos guarde el corazón, amén. Así que puedo hablarles de muchos silencios de Dios en la historia, pero hay un silencio que fue roto, y por eso voy a hacer referencia de él y voy a terminar. Dice en Mateo 15:22, pero Jesús no le respondió palabra. Escuche eso. Hay una mujer desesperada haciendo un clamor y dice la Biblia que el cielo no respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí tiene oposición. Si uno mira a esta mujer, tiene la marca de la oposición por todas partes. Pero ella, ¿qué hace? Persiste. Rompe, mujer, rompe, hermano, cualquier marca de oposición que usted tenga, rómpela. ¿A través de qué? De la oración. Despídela.
hay oposición. Primero el cielo no responde. Volvamos a lo que dije. Llega, el templo está cerrado, el pastor apenas... Usted lo mira allá. De pronto, para el colmo, decía mi mamá, para el colmo de males, salen los diáconos y ¿qué le dicen? ¿Ah? Hoy no hay culto. No, pero es que yo quiero entrar, ábrame. Que no hay culto. Y se le va subiendo el tonito a los diáconos, porque a veces se les sube también. No a todos. Pero es que se lo hacen subir. Se lo hacen subir. Y él persiste, no, yo voy a entrar. Lo agarran y se lo llevan al guardia. Despídelos, pues da voces tras nosotros. Despídela, da voces tras nosotros. ¿Cómo romper entonces el silencio de Dios? 1, por la persistencia. 2, ¿cómo rompió ella? Respondiendo dijo, Jesús, ya ahí abre un poco y explica el por qué ese silencio. Dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¡Qué persistencia! Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a dónde? A los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y su hija qué? Fue sanada en aquella misma hora. ¿Qué usó ella en gran medida? La fe. Grande es tu fe. Grande. Porque usted puede tener ganas de orar, pero si no tiene fe, ¿cómo va a recibir? ¿Cómo va a recibir? Póngase de pie, iglesia, por favor. Póngase de pie. ¿Cuál es la petición que no ha pasado del techo? ¿Cuál es la petición donde usted siente que Dios está en silencio, que Dios no la ha escuchado? ¿Cuál es? ¿Cómo romper ese silencio divino? 1, a través de la persistencia, persista. Y 2, a través de la fe. Grande es tu fe, grande, grande. Cuando usted, ser capaz de romper el silencio de Dios, para eso se necesita una fe enorme, enorme. Y usted puede hacerlo, usted puede romper, usted puede penetrar, usted puede llegar. Usted es un campeón si tiene fe. Amén, amén, aleluya, amén. Amén, amén. Pecadores, hagan higiene de manos. Limpien las manos espiritualmente. Se nos ha enseñado estos días que la infección se va lavando las manos, pero queda la otra infección, la del corazón. Y el apóstol Santiago dice, limpien las manos, higienen las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los montañas rusas, purificad los corazones. Tercer punto, la obediencia a su palabra, a Él. Eso abre los cielos. Porque dice la Biblia, porque sabemos que Dios no oye al pecador. Pero si alguno se acerca, Dios lo va a escuchar. Amén, con toda confianza que Él nos va a escuchar.